Absolutamente nadie se ha dado cuenta de una situación, que cuando hablamos de IP versión 6 y las nuevas direcciones, ya no hablamos solamente de cuatro octetos punteados, como hablábamos del IP versión 4, o sea, 192.168.95.4. Ahora ya hablamos de 8, en teoría ya no son octetos, ya serían como son hexadecimales, tenemos una base de 16, ya sería una base de 16, serían como si estuviéramos hablando de 16 números ya en un solo lugar. Esta, por ejemplo, es una dirección IP válida, versión 6, el 2001, dos puntos, 0DB8, 2.85 A3, dos puntos, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que nos dice esta red o esta dirección IP? Que el nombre de ya de nuestros equipos, de nuestros hosts, de nuestros equipos intermedios ya llevan esta notación. Incluso cuando ustedes entran a myip.com y ven una dirección, van a ver la dirección en hexadecimal. ¿Eso qué quiere decir? Que a nosotros ya nos han asignado direcciones hexadecimales desde nuestro proveedor. Hagan la prueba desde sus computadoras, MyIP, busquen MyIP y ahí les va a salir en hexadecimal. Así que con eso, ayer habíamos convertido, que no es nada de lo que no hayamos hecho ayer, solamente es para aclarar esta parte. Como tenemos esta dirección ya, y para convertirlo a decimales, ya tenemos que aumentar nuestra base y la elevación. En este caso ayer habíamos elevado solamente hasta de 0 a 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no ve? Hasta ahí. Pero como ya sabemos que esta dirección tiene más números, que ya son 4, ya no solo son 2, entonces nuestra elevación ya va a ser hasta base 16, que sería del 0 al 15. Y la misma hermenéutica ayer quería darles pura direcciones versión 6, pero me había olvidado que no les había enseñado esa parte. La hermenéutica es la misma, solamente dividimos. Cuando eran dos números, como este 2B, usábamos solamente dos tablitas para dividirlos, ¿se acuerdan? Entonces, cuando ya son cuatro, como el 2001, ya lo dividimos en cuatro tablas. 2001. Haremos la prueba. Siempre empezando desde más derecha. 0. Esto no va a ser muy difícil. Y ahora van a ver que el número decimal va a ser mucho más grande. En este caso tenemos el 2 prendido, 0, 0 apagados y el 1 prendido. Y todo lo demás apagados. ¿Listo? Y nuestro número va a ser el 8193. Entonces, desde más izquierda, desde la más derecha, perdón, desde más derecha vamos poniendo las IPs. 1000, 1000, 0000, y o el primer número, el último número, 0100. Entonces, como tenemos que ponerlo en el lugar donde estamos poniendo ya nuestra base y con la elevación de la posición, en la posición 15 en este caso, porque estamos empezando de 0 a 15, nos va a dar 8192 más 1, 8193. Eso en las direcciones ya válidas, hexadecimales, para los hosts y para los dispositivos intermedios. Eso no afecta en la tarea de, no afecta en la tarea de Samantha. Lo que pasa es que ayer quería darles esto y cuando me acordé y vi que las direcciones eran ya, y no les había enseñado esta parte, entonces, bueno, eso es solamente para recordarles que es lo mismo, es la misma hermenéutica y solamente ya tenemos que elevar
el 2 elevado a 16 porque ya estamos hablando de un hexadecimal, o sea que tiene ya 16 posiciones. Solo para aclarar, ¿no? Y esto ya más adelante se van a dar cuenta a qué se refiere este número, el 8193, que ya incluso vamos a poder hacer en las subredes y en las redes el tema de que esto es el máximo de hosts aceptables en una red. Es harto, ¿no? Se pueden conectar 8193 dispositivos. Y ojo que solo estamos hablando de la primera parte, ¿no? De esta. Entonces ya, eso no les voy a marear la perdiz, pero solamente si alguna vez les dicen IP versión 6 a binario, nada más que eso. Empiezan, agarran los cuatro y ya se crean cuatro tablitas. La base sigue siendo 2 porque necesitamos que sea binario, pero la elevación es a 16 hasta de 0 a 15, o sea, 16 posiciones. Las 16 y listo. Lo demás es lo mismo que hemos hecho ya. Solamente para aclararlo, nada más. Como les estaba comentando, Anthony, este tema es recontra cortito y hoy día también nos vamos a ir. Va a ser un poquitito tedioso, sí, pero por lo menos de los 5 sentidos que tengan dos conmigo, está bien. No es muy difícil. Ya habíamos hablado igual nos vamos a ir temprano hoy día, más ya nos vamos a estar preparando para las clases que sí van a ser 2 semanas por lo menos, pero esas tienen que valer la pena que tengamos las 2 semanas juntos. Entonces, habíamos hablado del modelo OSI, del modelo TCP/IP. Ya hemos hecho la parte física del modelo OSI. Hemos hecho ayer la numeración de cómo se entienden las computadoras y cómo nos entendemos nosotros, así para entender que las computadoras sí están funcionando. Y ahora vamos a subir un escaloncito del modelo OSI que se llama la capa de enlace de datos, que también ya lo hemos visto así superficialmente, pero ya lo hemos visto. La capa de enlace de datos hace el control de acceso a los medios de la capa física. Ese es su primer, está grabando, ¿verdad? Sí, está grabando. Ese es su primer trabajo. El control de acceso a medios a la capa de enlace de datos admite la comunicación a través de redes. La capa de enlace de datos se divide en dos capitas, se podría decir. Una que es la parte que va hacia el lado lógico, hacia la parte de arriba, y la otra que va a hacer el trabajo hacia el acceso a medios, o sea, a la parte física. Entonces, esto es lo que controla la capa de enlace de datos. El propósito de esta capa es la preparación de comunicaciones para la transmisión por medios específicos, ya sea lógico o ya sea físico. También vamos a hablar hoy día de las topologías que ya habíamos hablado del primer tema o el segundo tema, si mal no recuerdo. Hablamos de topologías WAN, de las que se conectan con nuestros ISPs o con nuestros proveedores de servicio y con las LAN, que es la que todos ya tenemos en casa. También vamos a hablar de la trama que tiene esta capa de enlace de datos. No vamos a entrar muy a detalle todavía en la trama, solo vamos a dar un vistazo. La próxima semana ya vamos a entrar en esa parte, así que veremos cómo es esto. El propósito de la capa de enlace de datos. No se olviden, el modelo sí tiene la capa física, la capa 1, la capa 2, que sería la capa de enlace de datos, la capa 3, la de red, y las demás, la capa 4 de transporte y las otras 3 capas que ya son de aplicación o con la interacción con el usuario. La capa de enlace de datos es el responsable de las comunicaciones entre las interfaces del dispositivo final. ¿Eso qué implica? Que la capa de enlace de datos es el encargado de hablar acerca de las tarjetas de red de los hosts y de los dispositivos intermedios. Es el que se entiende entre ellos. Ahora, cuando nosotros necesitáramos, y ya seamos ingenieros de redes o incluso en la parte de telecomunicaciones,
Si vemos que está fallando la parte de tarjeta de red en cualquier dispositivo, en un host, digamos, en un chanchito que se lo llama, entonces sabemos que esa capa es la falla de la capa de enlace de datos. Así que ya van a tener más propiedad en esa parte. También permite que los protocolos de la capa superior accedan a los medios de la capa física. Por ejemplo, si mandan el mensaje y está en la capa de red, la capa de enlace de datos lo único que hace es preparar toda esa información para mandarlo en tramas. Ahora ya se convierte, ¿se acuerdan que habíamos hablado de los PDUs? Y esas tramas son las que las envía a la parte física, o sea, a los medios donde no se comunican, llámese cables o capa de física, los cables, los hosts en sí, los medios por donde pasa el mensaje final. También realiza la detección de errores y rechaza las tramas corruptas. Cuando existen tramas que no están entendibles o que o tienen saltos o no están numeradas, esta capa de enlace de datos lo elimina y manda otro mensaje a la capa superior diciendo no, no puedes recibir este mensaje, por favor volver a mandar el mensaje. Solo son las tramas o si un pulso no está entendido, en otras palabras, por el otro lado, ¿no? No está entendido, igual, hace lo mismo. Lo que les decía, las capas de enlace de datos mm, tiene dos subcapitas, estas dos, esta y esta. La primera es la LLC subcapa y esa es la de control de enlaces lógicos. Entonces, ¿por qué necesitamos el control de enlaces lógicos? Para que pueda interactuar con la capa de red. Todo lo lógico se va, si les dicen tema lógico, es el tema de las direcciones IP, las direcciones de submáscaras, etcétera. Entonces, esta capa es el que permite la interacción con la capa superior de red. Y la otra capa, que se parece mucho a las direcciones MAC en el nombre, es el control de acceso a medios. La subcapa se llama MAC. No estamos hablando de las Mac de las PCs, no. Solo estamos hablando de una capa. Pero esta capa o subcapa de esta capa de enlace de datos es el que mantiene la coordinación con la parte física de nuestro modelo OSI. Entonces, eso es lo único que hay que saber, lo más relevante de esta capa de enlace de datos. Dos subcapas, la primera lógica y la otra física. Todo esto, la capa física, la que está con el físico, o sea, la MAC, esta capa interactúa ya con los estándares IEEE de esos señores que habíamos hablado, que decían que se tiene que estandarizar todo, y estos son los que estandarizan la parte física. Y la capa lógica solamente da o hace el vistazo a la parte lógica de estos estándares, nada más. En resumen, la capa de enlace de datos, dos subcapas. La de control de enlaces lógicos y el control de acceso de medios. Los paquetes intercambiados entre nodos o hosts pueden experimentar numerosas capas de enlace de datos y transiciones de medios. En cada salto a lo largo de la ruta, un router realiza cuatro funciones básicas de capa de 2. Capa 2. Acepta una trama, desencapsula la trama, vuelve a encapsular y reenvía la nueva trama en el medio del siguiente segmento de red. Ahora, los que estábamos en la lección de, no sé si se acuerdan que habíamos hablado de que cuando se manda el mensaje, es lo único que no cambia, y ahí es donde Anthony, me acuerdo que se confundió porque me decía, la Mac nunca cambia, sí, la Mac nunca cambia, pero en el tema del modelo OSI, evidentemente, la MAC de los dispositivos nunca cambia, pero cambian los saltos. O sea, si yo quiero mandar un mensaje a una IP,
La IP del mensaje nunca va a cambiar. Del mensaje, no la IP de los equipos, no la MAC de los equipos. La IP va a ir cambiando, la IP va a ser del origen al destino. Yo voy a mandar un mensaje a Anthony y siempre va a ser de Lina a Anthony, pero tiene que pasar por Samantha, tiene que pasar por Jason, tiene que pasar por Álvaro. Entonces, mi mensaje siempre va a ser el mismo, mi IP, del origen al destino, pero mis saltos van a ser diferentes. En ese caso, nuestros saltos van a ser las MAC, porque mi MAC, ¿cómo lo habíamos puesto ese día? Mi distintivo ya no voy a ser yo la que va a pasar el mensaje, sino va a pasar Jason a Samantha, de Samantha a Álvaro y de Álvaro recién a Anthony. Entonces es lo mismo. Dirección de origen, dirección destino no cambia. Solamente cambia los saltos de la MAC. Mi MAC es del host, pero mi mensaje va a ir al router. Ahora mi mensaje va a tomar la MAC del router. Del router al otro router va a cambiar, el mensaje va a seguir siendo el mismo, pero va a cambiar la MAC del router uno, va a cambiar al router 2. Entonces la MAC solamente es el salto de los equipos. Prácticamente eso es lo que hace la capa de enlace de datos. Como les había dicho, el propósito de la capa de enlace de datos que están estandarizados por estas organizaciones, la IEEE, la ANSI, la ISO y la ITU. ¿Por qué la ISO, que es el estándar de las direcciones IP? Porque mi capa de enlace de datos tiene interacción lógica con las direcciones IP. ¿Y por qué la IEEE? Porque también tiene interacciones con la capa física. Entonces, físico y lógico. Yo creo que la capa de enlace de datos es la que se comunica más entre superior e inferior, viéndolo desde cualquier lugar. Todos los protocolos y los estándares han sido desarrollados por estas organizaciones. O sea, no se olvide que esto no ha sido de la noche a la mañana, sino se han reunido un montón. Habíamos hablado de topologías, las topologías físicas y las topologías lógicas. La topología física, recuerdan que yo les comenté que lo mejor de trabajar en cualquier lugar es que siempre se deje un tipo de mapa de dónde a dónde están conectados, de qué puerto a qué puerto están conectados, o en qué lugar, si estás en el dormitorio y tu gabinete está en la sala, entonces tu gabinete tendría que estar en la sala y tienes que especificar eso. Entonces, habíamos hablado de las topologías físicas y de las topologías lógicas. Que lo correcto para cualquier ingeniero de red es que lo tengan y cuando hagan una red o cuando hagan incluso las conexiones de telecomunicaciones, no sé, ya hacer el mapa correspondiente para los saltos que están haciendo o las torres que se están armando. Y eso no solo les va a ayudar a ustedes, sino a la empresa en sí. Imagínense 25 años y que tengan un mapa establecido, yo creo que eso habla muy bien del profesional. Porque si ustedes llegan a un lugar donde está armado todo y no tienen la menor idea de dónde a dónde, yo creo que eso es un mal trabajo y es pérdida de tiempo para el nuevo ingeniero de red. La topología física muestra las conexiones físicas y cómo los dispositivos están interconectados. Aquí hablamos de puertos, de tarjetas de red, de equipos, etcétera. Y la lógica ya es cómo estamos interactuando con las conexiones virtuales entre dispositivos mediante interfaces de dispositivos, direcciones IP, los esquemas de estas direcciones. Eso es lo único que podemos hablar de las topologías. Los ejemplos que habíamos visto, por ejemplo, una topología física, en este caso, tenemos una oficina de IT y tiene el número de habitación 2159. En en esta oficina tenemos un switch instalado en el rack 1 en el estante 3. Es importante hacer la numeración correspondiente en los racks y en los estantes donde están instalado el switch. ¿Por qué? Porque cuando ustedes vean el mapa y digan, ah, aquí en la oficina de IT o de IT está un estante y está un rack.
Ustedes tienen que entrar y tienen que ver el estante y tienen que ver el rack. ¿Listo? Y ahí ustedes van a encontrar el switch 2. El switch 2 está también conectado a un router. Aquí está, a este router, que también está en el rack 1 y este está en el estante 1, o sea, está más arribita. Y este está conectado al internet. A partir del router y del switch, el primer switch que nos conecta nos va a conectar a una impresora que está en IT y a una computadora que está en IT. También este router nos permite conectarnos a una, dos, tres, cuatro switches más en la oficina, en la oficina que estén. El primer switch va a estar en el rack 1, estante 2. Ah, seguimos en el rack 1, si se han dado cuenta. Estamos en el mismo gabinete. Y este está conectado a un rack 2. Ah, hay otro gabinete al lado del gabinete principal. Listo, yo ya me estoy imaginando. Y en este hay un estante 1, un estante 2 y un estante 3. Entonces hay niveles hay niveles de estos servidores y me imagino que estos servidores son rackeables. Eso quiere decir que están conectados, no, que están atornillados al rack. Entonces es lo que me estoy imaginando. El estante uno, en el estante uno está el servidor web, que prácticamente es una computadora, el servidor de correo, otra computadora, y el servidor de archivos. Al otro lado tenemos el switch 3, switch 4, switch 5. Si se dan cuenta, está en el rack 1, rack 1, rack 1. Entonces estoy imaginando que en el gabinete, en el estante 1 no solamente está el router, al lado está un switch. En el estante 2 está solito. Y en el estante 3 están dos switches. Listo. Ese es mi gabinete. Y aquí ya está más lejos. Está yendo a la habitación porque ya estamos cambiando de habitación. Ah, si se dan cuenta, aquí están en habitaciones distintas. Entonces los racks están no juntos, están en diferentes habitaciones contiguas, debe ser. 2159. Estos dos están conectados ahí. Y estos switches no están en el rack 1. Aquí se han debido equivocar. O lo han puesto en rack 1 de la habitación 2124. Ahí está. Sí, eso es. El rack 1 de la habitación 24 y todo esto sí está en el mismo lugar. A eso se llama topología física. ¿Y para qué? Para que digamos que en la habitación 2125 tenemos una computadora, otra computadora, otra computadora. ¿Se han dado cuenta? Yo sí me pude dar cuenta de cómo está esa instalación. A ver, otro ejemplo, que creo que es el mismo. Es el mismo. Ah, no, este es es el mismo, pero ya esta es su topología lógica. En este caso ya no hablamos de estantes, ya no hablamos de gabinetes y el de racks o racks, y tampoco ya hablamos de las habitaciones. Aquí directamente ya nos conectamos con las direcciones IP. ¿Y por qué puertos están conectados? Por ejemplo, el router 1 tiene una, 2, 3, 4, 5, 6 puertos gigabit en este momento y un puerto Fast Ethernet utilizado en esta topología. Y los switches utilizan los puertos Fast Ethernet para conectarse a las computadoras y los puertos Giga para conectarse a los routers. En el caso del switch 1 también tiene los puertos Fast Ethernet directo a los servidores y los puertos Giga que están conectados al router. Facilito, bonito. Otra topología lógica. Aquí tenemos un unita más. Este ya es diferente. Como ustedes lo hagan o como ustedes vean conveniente dejar una topología, es excelente. En este caso tenemos no solo un router, sino tenemos un router firewall. Entonces este ya debe ser un router más empresarial. ¿Qué tiene? A ver, tiene dos conexiones Ethernet que van por el mismo puerto. Imagino que esto está hablando de un hub, podría ser, porque switch no es. Entonces, estos que parecen tubitos.
un hub, porque no son switch, y están conectados al servidor, y el servidor aquí está mucho más especificado que el servidor de correo. Este servidor tiene tres funciones. Es el servidor de correo, es el servidor de web y el servidor de archivos. O sea, es una sola computadora, pero con tres direcciones diferentes. ¿Se puede hacer eso? Se puede hacer eso. Se puede utilizar tres direcciones, tres NICs o tarjetas de red diferentes, o se puede configurar direcciones virtuales en la misma computadora. Sí, pues las virtuales, han escuchado del VMware, por ejemplo, que son virtuales, virtualizaciones, puede hacer eso. También vemos que hay computadoras. En el grupo administrativo que debe haber unas tres computadoras. En el primer aula también tres computadoras. En el aula tres computadoras. Y el aula 3 tiene una impresora y dos computadoras. Esas topologías ya pueden ser de casa, pueden ser empresariales, semiempresariales. Entonces ya son más, lo importante es que se muestre en topología física y topología lógica dónde está qué y cómo está conectado y cuáles son sus direcciones. Nada más. Vamos a cambiar de rumbo. Las topologías WAN, no se confundan. Las WAN ya son las topologías que usan nuestros proveedores de servicio de Internet. Tenemos tres tipos de topologías que usan las WAN. Imagínense cuando hablamos de WAN, conexión router, internet router, así. O sea, son ya más grandes. Los enrutadores por donde van, los caminos por donde escogen ir, entonces son más grandes. Otras son las topologías LAN. Ahora, las topologías WAN están de punto a punto. Las de punto a punto son las más sencillas, las más comunes que se utiliza también. Y solo consiste en la conexión de dos puntos finales o dos routers. La otra topología es el hub and spoke. Es una similar a una topología estrella, que ya es un poquito más grande, donde un sitio central interconecta sitios de sucursal a través de enlaces de punto a punto. Imagínense que la central está en Santa Cruz y necesitamos que cada router esté en La Paz, Cochabamba, Potosí, Sucre. Entonces ahí ya podemos hacer una topología de red, siendo el punto principal Santa Cruz. Alguna vez me comentaron que, por ejemplo, eso es lo que usa la banca, toda la parte central de su sistema de información a nivel nacional está en Santa Cruz y sus sucursales están a nivel nacional, pero la central está en Santa Cruz. O sea, deben tener los súper gabinetes instalados ahí y los super servidores, ¿no? Obviamente tienen un backup tanto en La Paz y en Santa Cruz. Si es que fallara Santa Cruz por X motivo, La Paz se vuelve central. Si es que fallara La Paz y Santa Cruz, Cochabamba se vuelve central. Es bien interesante. Y la topología WAN, malla, que proporciona alta disponibilidad, pero requiere que cada sistema final esté conectado a cualquier otro sistema final. O sea, es como si se tejiera una malla y todos estén conectados entre todos. Esas son las topologías punto a punto, que conectan directamente dos nodos o dos dispositivos intermedios. En este caso se conecta el nodo 1, que es un router, al internet, y el nodo 2. Imagínense esta topología, una conexión entre Santa Cruz y Cochabamba. Entonces, el nodo 1 va a estar Santa Cruz, pero vamos a estar conectados vía internet y va a llegar su conexión al otro router que va a estar en Cochabamba. Es punto a punto. Ya aquí no hemos puesto ejemplos de topologías Hub and Spoke y Maya, pero ahora nos vamos a ir a las topologías LAN, que prácticamente son similares, no iguales, similares. Las LAN ya son de la casa, de las empresas, hasta de un internet. Un internet tranquilamente es una LAN conectada.
Los dispositivos finales de la LAN suelen estar interconectados mediante una topología de estrella o estrella extendida. Las topologías estrella y de estrella extendida son fáciles de instalar, muy escalables y fáciles de solucionar. Entonces, por lo general, todas las topologías o los sistemas que están conectados, las LAN, siempre están en estrella o estrella extendida. La estrella ya llegaría a ser que estamos conectados a un switch. Todos estamos conectados al mismo switch. Pa. Y la estrella extendida, digamos, imagínense que aquí hay dos switches y eso es lo que está conectado. 5 computadoras a un switch y las otras 5 computadoras al otro switch. Antes, hace muchos años, se había empezado con las tecnologías Early Ethernet y Token Ring, heredados, o sea, proporcionan dos topologías adicionales, o sea, eran, si no me equivoco, son de HP, no me acuerdo quién hizo estas topologías antiguas. Ya no se usa, la verdad, porque antes no tenían los equipos como el switch inteligentes que se tienen ahora, solamente tenían hubs. En este caso, la topología de bus, esa es la conexión de hub. Esa es una conexión de hub. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Que cuando entraba una computadora al hub, se distribuía toda esa información a toditas. ¿Y qué hacía? Lo ralentizaba todo el envío de paquetes. Y la topología ring, que es lo único o es topología anillo, que es lo mismo, están todos conectados esto no es como la estrella, que estamos conectados a un sol, sino que estamos conectados a un hub y todos los hubs están conectados. Ya son antiguos y solamente se los menciona por conocimiento general. Entonces, cada sistema está conectado a su respectivo vecino. Ni siquiera está conectado a un hub, está conectado a un vecino, a este, a este, a este, a este. Imagínense, para mandar mensaje de aquí hasta aquí, tendría que pasar por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, por aquí, dependiendo de cómo se configura. Topologías antiguas. En las topologías ya se usan la comunicación. Ahora sí, ya no estamos hablando tanto de las topologías, ahora vamos a hablar de cómo se comunican estas topologías. La comunicación dúplex medio y el completo, o la semidúplex y dúplex completo. La comunicación semidúplex es la que vemos nosotros todos los días cuando nos conectamos de manera inalámbrica a nuestra red. ¿Por qué? Porque cuando nosotros mandamos un archivo, nuestra PC o nuestro switch va a decir primero a tal persona, Lina Iriarte está pasando un archivo. ¿Está libre el canal para que pase el archivo? Si está libre, entonces va a pasar. Si no, va a decir, no, no está libre, lo está utilizando, no sé, Álvaro. Álvaro está utilizando ese archivo, ese canal. Entonces, Lina tiene que esperar. Y ahí es donde se forman las famosas colisiones. Ya vamos a ver ahorita eso de las colisiones que se forman cuando pasan archivos. Y eso es lo que hace la comunicación semidúplex. Es como si tuviéramos solamente un canal de salida y entrada. Y no soy la única que va a utilizar ese canal, sino todos los de mi familia. Y eso es lo que pasa en las conexiones inalámbricas. Por eso dice, se utiliza en las WLAN y topologías de bus heredadas con hubs Ethernet, ¿ve? Son las que les comentaba. Tenemos un solo canal que se envía o se recibe en un medio compartido. Comunicación semidúplex a su cabeza, ¡paf! El internet inalámbrico, listo. Por el contrario, también hay una comunicación dúplex completa, que es lo que se está utilizando ahora y es mucho más rápida. Y estos se ven en los dispositivos Ethernet conectados a los switches que ya son más inteligentes. Ahora ya los switches ya no vienen solamente con un canal, vienen con dos canales, uno de ida, uno de vuelta. Así que ya ustedes cuando mandan y están conectados al internet, a la red por cable, es por eso que ahí ya no tienen problemas de enviar o recibir. Lo envían y reciben y es mucho más rápido.
¿Se acuerdan cuando hemos visto ese video de ese señor que decía, a mí no me gusta la parte inalámbrica, prefiero la parte cableada y lo cableó toda su casa sin flojera? Era por eso, porque los switches ya son más inteligentes y tienen esa comunicación de duplex completo, porque si queremos trabajar solamente con inalámbrico es un poco más difícil y más tardado y hay que tener más paciencia para poder, y si tienen equipos donde tienen que transferir datos o proyectos grandes, el inalámbrico no es la mejor solución. Lo que les aconsejo siempre es conectarse a la parte LAN de su dispositivo router. Cuando hablamos del control de accesos en la capa de enlace de datos, hablamos de dos tipos de accesos, los basados en contención y los accesos controlados. Los nodos o los hosts que operan semiduplex, o sea, los de inalámbricos, compiten por el uso del medio. Entonces, en esta parte hay dos posibilidades. La primera, que es la detección de colisión, y la segunda es eh, la, la, el múltiplo acceso a a la colisión. O sea, la primera, el CSMA-CD, se utiliza en Ethernet topología bus heredado. En este caso, ¿qué pasa? Lo que les comentaba hace rato, ¿no ve? Aquí, topología de bus heredado. Aquí tenemos pequeños hubs. Los hubs son esos switches que no son inteligentes. Entonces, cuando esta computadora manda información a esta, no solo le va a mandar a esta, va a mandar a los tres. Entonces, ¿qué pasa? Entra por aquí, dice, he mandado esta información es para ti, no, lo descarta. He mandado esta información es para ti, lo descarta, listo. Ahora imagínense que dos computadoras a la vez manden información. Entonces, ¿quién va a ganar? El que llegue un milisegundo antes que el otro. Y ahí es donde se produce las colisiones. Lo que hablábamos de la colisión, de la detección de colisión. Se chocan y nadie sabe cómo mandarlo. Esas son esos son los basados en contención. Esos son los Ethernet y los que usan los hubs antiguos. Ahora los que ya usamos o los que están usando en la actualidad es el CSMA-CA, que es el de los de inalámbricos, como les comentaba hace rato. Dos computadoras mandan al mismo tiempo, pero estas es como decir que estas son más educadas y van a decir, tengo que mandar esto, puedo mandarlo y esperan un tiempo a ver si está el canal abierto y y no hay choques de información, y te va a decir sí, pues sí, ah, bueno. Entonces, si dos computadoras mandan información al mismo tiempo, en vez de que haya una colisión, en ambas computadoras se va a preguntar. Entonces, el que gana va a decir, no, voy a pasar yo y tú puedes esperar un tiempo para mandar. Entonces, ahí es donde ya no hay una colisión como en la primera parte. La otra función de los enlaces, de la capa de enlace de datos es el acceso controlado. El acceso determinista donde cada nodo tiene su propio tiempo en el medio y se utiliza en redes heredadas como el Token Ring y ARPANET. Qué feo. Horrible, horrible, horrible el acceso controlado. Somos cinco computadoras, Anthony, Samantha, Jason, Lina, cuatro. Ya, somos las cuatro, estamos conectados entre nosotros. Estamos conectados entre nosotros y Anthony tiene, Anthony tiene que mandar un mensaje, pero no está en su turno, porque es el turno de Álvaro. Ucha, o sea, entonces a eso se refiere el acceso controlado. El tiempo, tengo 5 minutos para mandar y si no mandé, ni modo, se perdió. Pero ¿qué es lo que hace? Los otras computadoras tendrían que esperar por computadora 5 minutos, o sea, tendrían que esperar por lo menos 20 minutos para. Por eso estos accesos del método de control de acceso de esta capa ya solo son para conocimiento, son antiguos.
pero es importante conocerlos y tomar en cuenta que este sigue vigente, ¿no? El CSMA-CD, que seguimos hablando del exceso basado en la contención, las utilizan las LAN Ethernet heredadas, las que están conectadas mediante hub. Funcionan en modo semiduplex, o sea que solamente tenemos un canal para mandar, donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez, no puede enviar y recibir al mismo tiempo. Utiliza un proceso de detección de colisión para controlar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos al mismo tiempo. En el tema de cuando están con hubs y varios dispositivos envían, lo que pasa generalmente es que se pierden los mensajes al viajar y cuando todos se chocan entre sí. El proceso de detección de colisiones. Los dispositivos que transmiten simultáneamente provocan una colisión, lo que les comentaba. Es como ir por una sola carretera y uno va de ida, otro va de vuelta y ¡paf! Se chocan los dos autos. ¿Por qué? Porque es un medio compartido. No sé si conocen el camino de la muerte a los yungas. Lo mismo. Pasa que si primero no puedes ir a velocidad máxima, eso también pasa en este tema de los mensajes. Porque si vas a velocidad máxima y te encuentras con otro, ya es choque y fatal, ¿no ve? Y uno tiene que hacerse a un lado, un auto tiene que hacerse a un ladito para que el otro pueda pasar y el otro recién va a pasar. Prácticamente es lo mismo. Los dispositivos detectan la colisión, es como si los dos autos detectaran eso y se chocaran. Y lo mismo, los dispositivos esperan un periodo aleatorio de tiempo y transmiten datos. Entonces, es como si el autito le diera campo y el otro va a ir va a pasar, o viceversa. En cambio, el CSMA-CA es lo que actualmente utilizamos. Es por la wireless o por el inalámbrico. Y este está regido por el estándar IEEE 802.11, que son los inalámbricos. Funcionan en semidúplex, solamente hay un canal donde solo un dispositivo envía o recibe a la vez. Utiliza un proceso de prevención de colisiones para determinar cuándo puede enviar un dispositivo y qué sucede si varios dispositivos envían al mismo tiempo. Aquí prácticamente se piden permisos. Ya estoy mandando, está el canal abierto, sí, ya puedo pasar, no, está mandando otro, ya, ni modo. Eso es lo único que ha cambiado en estos dos accesos. Al transmitir los dispositivos también incluyen la duración de tiempo necesaria para la transmisión. Si no puedo mandar, te ponen como un temporizador. Ah, ya terminó de mandar, ya le toca a lo otro. Sí. La idea es que todos puedan usar este tipo de acceso. Otros dispositivos del medio compartido reciben la información de duración del tiempo y saben cuánto tiempo el medio no estará disponible. Más que todo para esos equipos, para esos mensajes largos y grandes. ¿Alguna vez les ha pasado que cuando están descargando ustedes, no solamente se disminuye, incluso se para cuando sus hermanos también están usando igual? A esto se debe, porque solamente tenemos el semiduplex. Pero en el tema de Ethernet, ya cableado, ya envían, reciben y no les importa nada. Por eso muchas personas no han migrado al tema de conexiones inalámbricas en su totalidad. Y estoy hablando de empresas. Que ayuda, sí, que es muy inestable también. Ahora ya saben por qué, porque solamente manda por un canal y se piden permiso. Y por eso es lo que tarda mucho más. Ya estamos acabando. La trama de enlace de datos. La trama de enlace de datos es igual al PDU. No se olviden, cuando habíamos hablado acerca de del PDU que va cambiando de nombre cada vez que va bajando del modelo correspondiente. Y como estamos en el modelo OSI y estamos en la capa de enlace de datos, nuestro PDU se va a llamar trama. Sí, nuestro PDU se va a llamar trama. O en el modelo TCP, que estamos en la capa de acceso de red, también se llama trama. Por eso, cuando hablamos de enlace de datos y hablamos de capa física, seguimos hablando del PDU igual a trama. Estos datos
son encapsulados por la capa de enlace de datos con encabezados y un remolque, dice, para formar una trama. La trama de enlace de datos consta de tres partes. Ahora ya cuando vamos bajando el mensaje, se va aumentando basura. Eso habíamos dicho que es como si le pusiéramos una etiqueta más otra etiqueta más otra etiqueta al mensaje. A ver, un ejemplo del mensaje con etiquetas puede ser el tema de una maleta que tiene que ir desde Bolivia hasta España, pero pasa por el aeropuerto de Lima, pasa por el aeropuerto, no sé, de Paraguay, México, España. Son 4 puntos. Entonces, en tu maleta primero te lo van a poner de, el origen va a ser Bolivia, destino España, y tu etiqueta que te van a poner primero Bolivia, Perú, para España. Es la primera etiqueta. En Perú te la van a agarrar la etiqueta y sería positivo, pasa lo otro con una etiqueta más que ha dicho que está pasando por Perú, ahora va a pasar por Paraguay. Lo mismo, Paraguay te van a poner tu etiqueta y lo mismo hasta México. México, y vas a llegar con tu maleta con 4 o 5 etiquetas que ha pasado por todo lado, ¿no? Porque al final cuando se hace transbordo, eso es lo que pasa con tu equipaje. Lo mismo son los mensajes. Un trama de enlace de datos consta de tres partes, el encabezado, los datos y el tráiler. El tráiler ya es como una etiqueta que ayuda a mandar los mensajes con calidad. Ahorita lo vemos. Los campos del encabezado y del remolque, bueno, en este caso se habla de tráiler, varían según el protocolo de la capa de enlace de datos. La cantidad de información de control que se lleva a la trama varía según la información de control de acceso y la topología lógica. En este caso, lo único que no cambia va a ser los datos. El encabezado y tráiler son los bonus que se le agrega en los mensajes. Aquí está, más bonito. El encabezado, los datos y el tráiler. Aquí es donde el enlace de datos es el que le ayuda a hacer la detección de errores y a ver hasta dónde acaba la trama o el mensaje. La trama de inicio y el alto. La trama de inicio que está en el encabezado y el frame stop o el alto de la trama es el que identifica el inicio y al final de la trama. Si no me equivoco, este es la única capa que te dice hasta aquí es tu trama y ya no tienes que poner más. Hasta aquí es tu mensaje y ya no tienes que poner más. El direccionamiento, como les he dicho, son los nodos de origen y destino que no cambian en todo el viaje y todo el trayecto de nuestros mensajes. Y esa se encuentra en nuestra cabecera. El tipo, que también está en la cabecera, es el que identifica el protocolo de capa 3 encapsulado. Entonces aquí te va a decir qué tipo de protocolo es. Podría ser infinidad ICMP, IPv4, ICMP, IPv6, IPv4, IPv6, o sea, todos los protocolos, pero aquí se identifica eso. ¿Para qué? Para que cuando pase a la otra capa de subida o de bajada esté identificado. El control identifica los servicios del control de flujo propio de la capa. Solamente va a decir por dónde tiene que ir, cómo va a ir, nada más. Y los datos, solamente es los datos, la carga que se está mandando, el mensaje. Y en la detección de errores se utiliza para determinar errores de transmisión. Esta detección de errores es muy importante porque es el que te dice qué mensaje va a entrar y si está con error, lo devuelve. Las direcciones de la capa 2 se conocen como direcciones físicas. Entonces, pero en la capa 2 no se olviden que también tiene una subcapa que se comunica con la lógica. Pero por lo general es la más importante, es donde está tu tarjeta inalámbrica, tu tarjeta de red, llamada NIC o conocida como NIC. Tiene el contenido del encabezado de la trama, o sea, el contenido de esto. Se utiliza solo para entrega local de una trama en el enlace. O sea, prácticamente solamente
tiene que irse hasta tu router. Ya de tu router para allá es otro tipo de sistema. ¿Por qué? Porque estamos, como estamos haciendo de mi tarjeta de red a la tarjeta de red del router, solamente, por eso se dice que es local. Porque ya cuando tengan que ir de router a router va a ser de esta tarjeta de red a esta tarjeta de red. Entonces, la primera parte hasta ahí fue. Y es actualizada por cada dispositivo que reenvía la trama, lo que les había dicho. La capa 2, el nick de destino, que en este caso mi nick de destino va a ser del router 1, y el nick de origen, que voy a hacer yo con mi computadora y con mi tarjeta de red. Y en la capa 3 que lo estamos encapsulando, la parte del IP de origen a la IP de destino, que tiene que llegar hasta el último. Entonces, cuando pasa a ya esta capa de origen ya va a ser distinta, se va a volver, la capa de origen va a desaparecer. Entonces, la nueva capa de origen va a ser el router 1 y la nueva capa de destino va a ser el router 2. Prácticamente lo único que hace, desaparece el origen y el de destino se vuelve origen. Cuando vamos al otro router, mi origen ya va a ser R1 y mi destino va a ser R2. Pasa el mensaje y mi R2 ya va a ser el origen y el destino se va a volver al servidor. Ahí es donde hablábamos, Anthony, acerca de las MAC. ¿Por qué van cambiando las MAC? Porque estamos haciendo saltos. Los orígenes se vuelven destinos perdón, sí, pues los orígenes se vuelven destinos y los destinos se vuelven orígenes y van desapareciendo los anteriores. Las tramas LAN y las WAN. En las topologías lógicas y los medios físicos determinan el protocolo de enlace de datos utilizado. Entonces ahí hablamos del Ethernet, del inalámbrico, del punto a punto, del control de enlace de datos de alto nivel, los controles de enlace de datos, el frame relay. Cada protocolo realiza control de acceso a medios para topologías lógicas especificadas. Dependiendo de cómo es el protocolo que se está utilizando, el acceso a medios por topologías especificadas son diferentes. ¿Listo? ¿Qué hora es? ¿Cuánto lo hemos hecho? Ah, está bien. Una hora. Sí, esto estaba para una hora siempre. Como resumen, en este módulo que hemos aprendido que la capa de enlace de datos del modelo OSI se conoce como capa 2 o layer 2, prepara los datos de la red para la red física y para la parte lógica también. Aquí se olvida esa parte siempre. Lo toma más por el tema físico porque interactúa, ¿no? Con las tarjetas de red, con las NIC, pero la subcapa LLC es la que ayuda a pasar la parte lógica. La capa de enlace de datos es responsable de las comunicaciones de tarjetas de interfaz de red o las tarjetas de red, ¿sí? NIC a la tarjeta de interfaz de red, a la otra NIC. La capa de enlace de datos IE802 LAN-MAN consta de dos subcapas siguientes. Aquí hablamos de la LC, LLC y la MAC, lo que les decía. Los dos tipos de topologías utilizadas en las redes LAN y WAN son las físicas y las lógicas. En ambas, en redes LAN y WAN, estas son parte de. Los tres tipos comunes de topologías WAN, o sea, de nuestros proveedores de servicio, los que utilizan routing, son el punto a punto, la estrella extendida, el de bus y estrella, sí, estrella y malla. También hemos aprendido que de las comunicaciones semi-duplex, que es la que utiliza más que todos los wireless, y la de full duplex, que se va de ida y de venida. Y las semi-duplex solamente van de ida o de venida. Y también tienen colisiones. En redes multiaccesos basados en contención, todos los nodos funcionan en semi-duplex. Ahí hablamos de
de esos computadores que están conectados a hubs antiguitos son semiduplex, porque solamente tienen un canal. Ejemplos de métodos de accesos basados en contención incluye CSMACD, que es la contención que se choca y listo. Eso en las LAN, en las cableadas de topología bus y en las CSMACA para WLAN, que es la que actualmente prácticamente se sigue utilizando, que están todos los equipos. Yo me imagino que ya debe haber ya routers inalámbricos o switches inalámbricos que permitan esa conexión full duplex. Pero en switches para Ethernet, o sea, para red cableada, sí, ya todo, prácticamente ya todos son eso. Porque no tendría sentido, es como si estuviéramos usando un hub nomás, ¿no? La trama de enlace de datos tiene tres partes básicas: el encabezado, los datos y el tráiler. Los campos de trama incluyen indicadores de inicio, parada de trama, direccionamiento, tipo, control de datos y detección de errores. Y por último, las direcciones de enlace de datos también se conocen como direcciones físicas. Enlace de datos, direcciones físicas, enlace de datos, direcciones físicas. Y las direcciones de enlace de datos solo se utilizan para la entrega local de enlace de trams. Ya les he explicado por qué es local. Porque mi tarjeta de red pasa a la otra de red y cuando ya tiene que pasar de esa otra tarjeta de red, la mía ya va a desaparecer totalmente y se vuelve obsoleta. Y se va a volver a usar cuando se necesite, cuando el mensaje venga de vuelta, nada más. Listo, lo que les decía. Era una clase bien sencillita. Espero que lo hayan tomado. No es muy difícil, pero sí es un poco mareador, ¿no? Cuando ya lo vayan leyendo una y otra vez, se van a dar cuenta. No se olviden hacer los